Ya, porque no van a estar presentes hoy día por lo menos, pero va a quedar grabado. Ya, inmediatamente entonces vamos a comenzar a trabajar con la clase número 1. A medida que vamos avanzando, usted puede ir haciendo las preguntas. Puede interrumpir la clase, no se preocupe por eso. Cualquier duda que quede, usted lo plantea sin, sin ningún tipo de problemas. La idea es que a medida que nosotros vayamos avanzando, a usted le vaya quedando claras las ideas principales. También estas presentaciones le van a llegar a su correo electrónico. La presentación en PowerPoint, y en PowerPoint no se lo envío en PDF, sino en PowerPoint lo va a tener usted, y también van a quedar grabadas estas clases. Puede tomar apuntes, por supuesto, pero si no logre tomar todos los apuntes, porque vamos a avanzar rápido en algunas ocasiones, el contenido le va a llegar igual. Lo primero que se debe realizar, aquí vamos a conocer los elementos que componen un sermón homilético. Toda predicación tiene un propósito. Es muy importante. Todo lo que hacemos tiene un propósito, una intención. Predicamos nosotros con un propósito. El propósito, como dice el libro de texto, de todos los sermones es persuadir a cambiar de opinión, a cambiar un estilo de vida, a cambiar un sentimiento o una actitud de parte de la persona que está escuchando el sermón. Nosotros predicamos para persuadir, para que la gente cambie en algún aspecto. Por lo tanto, todas las predicaciones tienen un propósito bien definido. Los sermones tienen propósito general. A ver, Cristóbal Corona no le llegó el link, me dice. A ver, regreso enseguida, se lo voy a enviar el link al WhatsApp. Ahí. Voy a detener esta grabación un poquito. Ya. Continuemos. Aquí. Alguien me está escribiendo. Hermano Claudio dice, disculpe, no puedo escuchar nada. No salgo y vuelvo a ingresar a veces por... no puede escuchar nada, hermano Claudio. Todo lo demás, Pastor Abraham, hermano Ricardo, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que eso El le problema pide, hermano. Sí, tiene problema, hermano Claudio. Ya. Vamos a ver los propósitos generales de un sermón. Es muy importante tener un propósito antes de comenzar a predicar. Tiene varios beneficios. Gobierna la elección del material bíblico que se usará para el sermón, influye en la formación también del tema del sermón, sirve como factor unificador de la construcción homilética, permite recordar al predicador que un sermón es un medio y no un fin, porque el medio es persuadir, contribuye al indicar cuáles materiales de elaboración son idóneos y cuáles no son idóneos, sugiere el mejor orden para las divisiones, determina la forma en que se concluirá el sermón, conduce las aplicaciones, permite evaluar una vez concluido el sermón. Tiene varios beneficios el propósito. Los propósitos generales de los sermones son los siguientes. El propósito general evangelístico. Yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas se conviertan a Jesucristo. ¿Qué tipo de sermón será ese? Ese es un sermón evangelístico, propósito general evangelístico. En el sermón, en el sermón evangelístico, propósito general, tiene la finalidad de indicarle al ser humano la condición perdida en la cual se encuentra. Tiene que sentirse pecador, saber que es pecador, anunciar luego la obra salvadora de Jesucristo, señalar las condiciones para obtener la salvación o el perdón de Dios, que en la salvación son dos, para que se produzca la salvación. Tiene que ser la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. No puede ser solamente la fe ni el arrepentimiento porque no se pueden dar separados, sino que estos se dan simultáneamente. Por lo tanto, en el sermón evangelístico debe predicar esto, la fe y el arrepentimiento, la obra de Jesucristo y que el ser humano se sienta pecador. El propósito general evangelístico es que la persona se convierta
y crea en el Señor Jesucristo. Le va a predicar entonces en el propósito general evangelístico a una persona incrédula, con la finalidad de que se haga creyente. Ese es el propósito general evangelístico. También hay otro propósito general para armar los sermones. Este es el propósito general doctrinal. En el propósito general doctrinal, el predicador anuncia su mensaje o su tema para saciar el hambre espiritual e intelectual de los creyentes y derrota las falsas doctrinas también. Si hay un problema en la iglesia, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, no cree en la doctrina de la Trinidad, entonces el predicador va a confeccionar un sermón cuyo propósito general es doctrinal, para, para ayudar a comprender la doctrina de la Trinidad. Hay otro que piensa que la salvación es por medio de las obras, entonces va a predicar un sermón con la finalidad de que el hermano termine creyendo finalmente o se convenza de que la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe. También hay algunos hermanos, por ejemplo, que piensa que la salvación se pierde o no se pierde, cualquiera de las dos posturas. Entonces, de acuerdo a la posición de la iglesia, aunque las iglesias no tienen una posición definida, por ejemplo, los artículos de fe, algunas iglesias no la tienen definida, pero normalmente dentro del pentecostalismo es de la postura arminiana, el arminiana reformado o arminiana wesleyana. Entonces va a predicar un mensaje relacionado con la perseverancia de los santos. Hay otro hermano que cree que la persona cuando está muerta está inconsciente, está durmiendo, no sabe nada en relación con lo que ocurre después de la muerte, o no está consciente cuando está muerto, está difunto el alma. Entonces va a predicar un sermón que explique bien la postura bíblica, evangélica, tradicional acerca de qué ocurre cuando el creyente muere. Todos esos sermones son sermones doctrinales, para derrotar las falsas doctrinas también. Hay algunos que señalan que Jesucristo no es Dios, que es un ser humano solamente, o que es más que humano, menos que Dios, semejante a los ángeles, pero no es Dios. Otros dicen que Cristo fue divinizado, por ejemplo, o se enfatiza la humanidad de Cristo nada más. Entonces va a predicar un sermón evangelístico porque va a tratar de derrotar la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. En este sentido, un sermón doctrinal es polémico porque trata con un tema muy polémico dentro de la fe cristiana, pero es muy importante, muy fundamental para preservar la sana doctrina. Acá se va a predicar un sermón entonces. Está fallando la cámara. Pero me escuchan bien, ¿verdad, hermanos? Ya, perfecto. Sí, profe, se le escucha bien. Saludos. Muy bien, bienvenido hermano Antonio, hermano Diego también. Gracias. Hermano Diego, muy bien. Y faltan todavía más que se integren para tomar esta materia. También hay otros sermones, estamos viendo los propósitos generales de los sermones. Siempre cuando nosotros predicamos con un propósito, con una finalidad, una intención, y esta intención es persuadir. Hay varios propósitos, uno evangelístico, que se le predica a los incrédulos, el otro doctrinal, se predica a los creyentes con la finalidad de aclarar una doctrina, y también devocional. El devocional intenta aumentar en el creyente el amor y la devoción a Dios. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Para profundizar la devoción, el amor, la comunión con Dios, para despertar el ansia y la responsabilidad de que el creyente busque permanentemente, todos los días, a Dios, entonces va a predicar un sermón que va a ser devocional, porque intenta aumentar el amor y la devoción a Dios. Por ejemplo, la oración, los devocionales diarios, va a tratar de persuadir al predicador a que el hermano ore más, para que tenga comunión con Dios. Ese sermón va a ser un sermón devocional. Ocurre en algunos casos que la oración, por ejemplo, también es doctrinal, entonces en ese caso se, va, se puede mezclar, porque trata de una doctrina que es la oración, y al mismo tiempo tiene la finalidad de que el hermano ore más y tenga más comunión con Dios, entonces va a ser doctrinal, devocional. En algunos casos va a ocurrir como eso. Se puede mezclar. Del mismo modo ocurre con evangelismo doctrinal.
Porque puede ser que yo predique un sermón para que la persona experimente el nuevo nacimiento, es una doctrina, el nuevo nacimiento. Pero quiero que la persona experimente el nuevo nacimiento porque es incrédulo. Entonces va a ser evangelístico o doctrinal al mismo tiempo. En el propósito general se puede mezclar doctrinal, evangelístico o doctrinal y devocional. La consagración. En el propósito general de consagración, los hermanos no están ofrendando para las misiones, no están ofrendando para la construcción de templos, o no están diezmando tampoco, no, tampoco están dedicando tiempo para servir al Señor. O tienen habilidades administrativas, puede ser, tienen otras habilidades, puede ser de música, por ejemplo, o diversos tipos de habilidades, pero que no lo están invirtiendo o no lo están entregando para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de sermón va a predicar el pastor o el predicador? Va a predicar un sermón de consagración, porque el propósito general de consagración tiene la finalidad de incentivar al creyente para que dedique su tiempo, por eso es que consagración, dedicar el tiempo para servir al Señor y los bienes también. Es decir, tiene recursos económicos. Los empresarios principalmente para entusiasmar a los empresarios a ofrendar a la iglesia en la compra de terrenos, compra de literatura, ayudar a los misioneros, los inmobiliarios también del templo. Entonces va a predicar un sermón de consagración y también los talentos. El propósito general de consagración tiene la finalidad de que el creyente, una vez que haya finalizado el sermón, dedique en su tiempo, sus bienes y sus talentos al servicio del Señor. Pueden ser hermanos que sean profesores de música o tienen la habilidad de música. Entonces, el predicador quiere que aquel hermano, aquella hermana, dedique un tiempo el fin de semana a enseñar guitarra, acordeón, o mandolina, o batería, lo que en la iglesia tengan cada una de las congregaciones. Aplicar un sermón de consagración. Hay profesores que son de inglés, o de historia, de matemática, y bueno, trabajan harto los profesores, eh, pero está de vacaciones y quiere hacer reforzamientos, ayudar a los niños de la comunidad o de la población donde se encuentre, clases gratuitas y de reforzamiento para todos los niños que no van a la iglesia, con la finalidad de que la iglesia contribuya y sea parte y se integre a ese sector, que el sector considere a la iglesia como suya y para beneficio de ellos. Entonces va a aplicar un sermón de consagración para que dedique sus talentos, sus habilidades, sus profesiones, sus bienes para el servicio de la obra del Señor. Ese es un propósito general de consagración. El predicador ahora quiere predicar con la finalidad de responder a preguntas que se originan en nuestras congregaciones, como por ejemplo, ¿qué opinan los evangélicos acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, la ideología de género? ¿Cuál es nuestra posición? No hay una posición, bueno, no sabemos muy bien nuestra posición, pero darlo en un sermón público, en una iglesia, un día domingo, por ejemplo. ¿Qué tipo de propósito general va a ser ese? ¿Qué tipo de sermón va a ser? Va a ser un sermón ético-moral, porque va a hablar acerca de temas ético-morales. También acerca del divorcio, por ejemplo, la situación del divorcio. ¿Qué dice la Biblia con respecto al divorcio? Va a predicar un sermón ético-moral. Las relaciones laborales. ¿Qué dice la Biblia con respecto al trabajo, al alcoholismo, al racismo, la sexualidad, la bioética, la eutanasia, el aborto, la participación política de los cristianos evangélicos? Tengo un trabajo acerca de eso, no sé si lo subí a la página, no recuerdo, pero lo tengo, si alguien está interesado en ese tema. La responsabilidad social de la iglesia. Ese es un sermón ético-moral. Responder estas preguntas actuales que se plantea la sociedad. La eutanasia, por ejemplo. La inseminación artificial, la donación de órganos, la donación de sangre. Bueno, no tenemos problema con respecto a la donación de sangre. Permanentemente damos sangre. Esos son distintos tipos de sermones.
de ético-moral se llama aquellos que son temas contingentes. Aliento pastoral. El, tiene la finalidad, el sermón de aliento pastoral, animar y fortalecer al creyente en medio de las situaciones adversas. Se murió un familiar, por ejemplo, para ayudar al hermano a tener esperanza, confianza, tener paz en el corazón. El predicador va a preparar un sermón de aliento pastoral. O catástrofe, incendio, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, accidentes de tránsito, accidentes laborales, la pérdida de una relación, por ejemplo, si estaban de novio y se arrepintieron de casarse, va a quedar muy mal la persona que lo dejaron plantado en el altar. Recuerdo cuando estaba en la iglesia de la Unión, una pastora, o sea, no era una hermana, hija de pastora, estaba estudiando. Pero contó la experiencia de los pastores de la época de los 60 por ahí más o menos, 60 70 que era diferente ahora ya es distinto, pero en esa época era diferente la disciplina que ejercía la iglesia. El joven fue a conversar con el pastor, no estaba el pastor, estaba la pastora, y le dijo que se arrepintió de casarse con la novia. Y le dio tanta rabia a la pastora que estaba lavando ropa en una batea y pescó la manguera y comenzó a darle con la manguera por la espalda y le dijo, eso nosotros te hemos enseñado aquí en la iglesia, te vas a casar con esa mujer y no la vas a dejar plantada, le dijo. Y se fue bien manguería para la casa. Pero se casó el hermano con ella, hasta el día de hoy, son muy felices. Pero así le destruyeron en esa bien manguereado. Bueno, puede ocurrir, imagínense los dolores terribles que puede ocurrir, puede tener un ser humano, se debe ayudar en esa circunstancia, que es igual que la muerte. O cualquier desastre, cualquier tragedia, cualquier aflicción, tribulación que pueda estar pasando el hermano, hay que predicar un sermón de aliento o pastoral. El aliento para alentar al hermano en situaciones difíciles. Ocurre en ciertas ocasiones que Pastor, están... profe, Sí, hermano Antonio, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta con ese punto? por supuesto que sí, pues. Eh, Porque usted se refiere mucho a un individuo, ¿Mm? estamos hablando de sermón, ¿cierto? ¿Mm? Digamos que una prédica un domingo en una iglesia, ¿Mm? pero en este punto se señala mucho como individuo o como una persona que esté pasando por una situación. ¿Sí? Eh, pero no sé si en el sermón se apunte directamente a eso o se apunte a algo, una crisis en común, una sociedad, por lo menos un terremoto en un lugar específico o incendios en una comunidad o crisis económicas en tal país o no sé si me entiende la pregunta. Sí, sí. Es como que una diferencia ahí, ¿Mm? no, para que no se sienta apuntado un individuo en específico. Es muy probable que en una iglesia haya 5 o 6 novios que lo dejó la novia, pero en caso exagerado, ¿no? Pero no sé si de inclinar, sería correcto como inclinar el sermón hacia una punta, hacia un foco específico o un individuo. Sí, el sermón, hay un momento de la aplicación que debe ser personal, como el, que debe ser tú, usted, debe ser muy, muy, muy personal. Como que si el predicador le estuviese hablando directamente a uno en particular y a todos al mismo tiempo. Puede decir nosotros, incorporarse dentro del sermón, nosotros debemos hacer esto, nosotros debemos tener paz, nosotros debemos orar, debemos leer más la Sagrada Escritura, pero en el momento de las aplicaciones del sermón, de decir tú debes orar, o tú debes leer más las Sagradas Escrituras, o tú puedes tener paz en medio de la aflicción. Se puede combinar en los sermones. Se puede ser tanto general, emplear en la primera persona del plural nosotros,
pero cuando llega el momento de las aplicaciones, ahí debe ser más personal. Por supuesto que no puede elaborar un sermón en base a una ocasión de lo que ocurrió a un hermano en particular, pero puede ser también porque cuando se está celebrando o se está conmemorando o hay un sermón falleció un hermano de la iglesia, el sermón por supuesto apunta para ayudar a los hermanos, a los familiares que están dolientes, por ejemplo. O en el caso de la muerte o de accidente, por supuesto que sí. Pero se pueden combinar, no necesariamente tiene que ser tan personal o tan general, tienen que combinarse, tanto general como personal o particular. La aplicación sí debe ser personal. Dale, profe, gracias. Claro. Amén. Y bueno, ocurre la... Sí, Pastor, Abraham. Permiso, un segundito, no vamos a voy a colocarme el sillón Ah, ok, de muy bien. más Amén. cómodo. Ocurre en ciertas ocasiones que tanto la congregación en conjunto como sus miembros individualmente transitan por situaciones de crisis, pruebas, produciéndose la consiguiente tribulación. El ser creyente en Cristo no nos exime de tiempos donde llegan las dudas, la tentación, el temor, la persecución, el luto, la privación económica, la enfermedad, entre otras calamidades. Cristo mismo dijo eso: en el mundo tendréis aflicción. También se conoce este sermón como sermones pastorales. Los ejemplos de los sermones pastorales o de aliento son sufrimiento, el miedo, el pánico, la muerte, la ansiedad, la preocupación, falso sentimiento de culpa, la soledad, cómo enfrentar la Sí. adversidad, el problema de la duda, el desánimo, pedir ayuda recién. la depresión. Aquí alguien tiene el micrófono encendido. Ahí sí. El No sé qué. desánimo. Oh, Pues ya traté de apretar porque se salieron. bueno, lo puedo silenciar. Ahora sí. El desánimo, la depresión, la desesperación, la paz interior. Todo eso son mensajes pastorales. Un mensaje de aliento es imprescindible en las congregaciones evangélicas. Una palabra de estímulo, una llamada a la perseverancia, De ahí. producen en el creyente el elevar. ¿Cómo se hace? Se activa esto. Ahora sí. Otra vez se activó. Profe, ahí te pones a cargarlo en el computador, sobrecargas el computador. Ahí sí. No. Producen en el creyente el elevar su mirada por encima de su acuciante situación al Dios de toda consolación. Este tipo de sermón fortalece la fe. Es una gran oportunidad para madurar espiritualmente el sufrimiento. Le brinda un significado y un pleno sentido espiritual. Y estos son entonces los propósitos generales de un sermón. Avancemos. Si yo quiero predicar un sermón que con la finalidad de que las personas se conviertan a Cristo, ¿qué tipo de propósitos generales? Evangelístico sería. Evangelístico, excelente. La cámara está fallando. Ahí sí. Bueno, la cámara no se... Ahora sí. Súbete, aquí. Aquí tengo algo en la cámara. Ahí volvió. Ahí sí. Propósito evangelístico. Si yo quiero predicar un sermón para ayudar a un hermano que no cree la doctrina de la Trinidad, ¿qué tipo de propósito general es? Aquí, bueno, se apretó una vez. No, Doctrinal, perfecto. Propósito doctrinal. Yo quiero predicar un sermón con la finalidad para ayudar a las personas que están sufriendo una tragedia, por ejemplo, un terremoto. De aliento. Excelente. Yo quiero predicar un sermón para que los hermanos comiencen a ofrendar para las misiones. ¿Qué tipo de propósitos generales? Congregación. Consagración. Consagración, excelente. Consagración. ¿Cuál más era? Yo quiero predicar un sermón que habla acerca de la participación política de los cristianos evangélicos. Excelente, muy bien, muy bien.
Ahí está. Yo quiero predicar un sermón para que los hermanos oren más. Eh, Devocional. Eso, no, devocional. Muy bien. Perfecto, hermano. Están aprendiendo perfecto. Gloria a Dios. Vamos avanzando bien. Continuemos. Luego del propósito general viene el propósito específico. El propósito específico. El propósito específico se redacta de este modo como lo estamos viendo acá. Aquí voy a... Aquí, creo que está... A ver, aquí está la lucecita. El propósito específico. Después de establecer el propósito general, se establece el propósito específico. Aquí está. El propósito específico siempre se redacta del mismo modo, como lo vemos acá. Que los hermanos se identifica el tipo de personas. ¿Son incrédulos o son creyentes? Acá son creyentes, porque dice que los hermanos, el tipo de persona primero, lo que tiene que tener en cuenta usted cuando redacte el propósito específico. Luego, si son creyentes, identifica a la iglesia, de la Iglesia Pentecostal de Chile Austral. Ya identificó la iglesia, puede ser cualquiera, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana Misionera, Bautista, Cuadrangular, cualquier denominación. Y luego esa denominación está en todo Chile. Por lo tanto, debe usted identificar el lugar. Acá es de Valdivia. Ya tenemos entonces las personas. Son creyentes o incrédulos, son hermanos. Pero esos hermanos pertenecen a una iglesia. Es la Iglesia Pentecostal de Chile Austral de Valdivia. Chile Austral. Y después el lugar de Valdivia. Y después responde a la pregunta. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta y lo tenga presente. Y lo domine bien al momento de elaborar su sermón y para hacer su tarea, bueno, la que hicieron, lo que ya hicieron su tarea. Responde el propósito específico a la pregunta. ¿Qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado este sermón? A esa pregunta responde el propósito específico. ¿Qué quiero que ocurra con la congregación una vez que haya finalizado este sermón? Son 4 elementos entonces. El primero, tipo de creyentes o de tipo de personas, creyentes o incrédulos, la iglesia, el lugar y luego lo último, la pregunta. ¿Qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado mi sermón? Un ejemplo. Profe, ¿Sí? por ejemplo, no sé, pues a mí me cuesta mucho, por ejemplo, el sermón en un fallecimiento de alguna persona. Por ejemplo, primero uno consulta si es que es creyente o no es creyente, y porque ahí uno tiene, y así es creyente, uno puede elaborar, no sé, un sermón distinto. Sí. Al no creyente es más como evangelismo, básicamente. Eh, ¿Tiene que ver algo parecido? Sí, puede ser, el sí así, en ese contexto, podría ser que, si no es creyente, por ejemplo, que los dolientes, ahí se menciona el lugar, de Pedro de Valdivia, por ejemplo, de Temuco, tengan o experimenten y busquen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiero identificar los tipos de personas? Que si no son creyentes, que los no creyentes, que son dolientes, han perdido un familiar. El lugar, o del lugar específico de Pedro de Valdivia, de Temuco, experimenten y busquen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que quiero que ocurra una vez que haya finalizado el sermón. O, o tenga la esperanza de la resurrección, pero ahí tendría que ser los que están vivos, porque el difunto no era creyente. Entonces no se puede dar falsa expectativa a la gente que si nunca sirvió a Dios. Si nunca sirvió a Dios el difunto, no se puede estar engañando o sembrando falsas expectativas sobre los creyentes. Ahí se limita solamente a hablar acerca de las personas que están vivas. Pero se especifica y muy bien, se especifica muy bien. Quiero así se redacta, empieza con esta partícula, que
los hermanos de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, de Coronel, comiencen a ofrendar para las misiones. Ya identifiqué a los tipos de personas, son creyentes. Después, de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, de Coronel parece que dije, Coronel, ofrenden para las misiones. Ya se especifican esos 4 elementos, están dentro del propósito específico, es muy específico. El propósito general era general nada más, evangelístico, consagración, doctrinal, ético-moral, de aliento o pastoral. Y luego eso se reduce más todavía, se hace más específico. Ahora se redacta específicamente. Quiero que lean más la Biblia, quiero que amen más al prójimo, quiero que, ¿qué más puede ser? Que oren permanentemente, sistemáticamente a Dios. Ya, eso así se redacta el propósito específico, pero sí, todos comienzan de este modo. Aquí voy a anotar, dar un último ejemplo. A ver aquí cómo hago esto. Ahí está. Otra vez. Voy a darle un último ejemplo aquí, para que no nos extraviemos. Observe el ejemplo. Todos los propósitos específicos comienzan igual. De esta forma de redactar. ¿Qué? Luego los tipos de personas, los hermanos, y después la iglesia, de las asambleas de Dios, pero las asambleas de Dios están en muchas partes del mundo. Esto es ¿de dónde puede ser? De Santiago, ya. Santiago, ahí tiene que limitar el Santiago también, porque Santiago es grande. Que los hermanos de la asamblea de Dios de Santiago son hermanos, son de una iglesia, son de un lugar de Santiago. Y luego responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente con estos hermanos una vez que haya finalizado el sermón? Por favor, usted ayúdeme, hermano pastor, también a elaborar este propósito específico. ¿Qué quiero que ocurra específicamente? Cualquier cosa, ¿qué quiero que ocurra específicamente con esta iglesia, con estos hermanos, una vez que haya finalizado mi sermón? Que los hermanos se comprometan con la evangelización. Perfecto. Con la evangelización. Excelente. Ahí tenemos y hemos elaborado un buen propósito específico. Hemos identificado el tipo de personas. Son hermanos. Hemos identificado también y registrado la iglesia en las asambleas de Dios. Hemos identificado también el lugar, Santiago, y hemos respondido a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado mi sermón? Se comprometan con la evangelización. Ese propósito específico está bien elaborado. Si usted elabora un propósito específico con esos 4 elementos, su propósito específico estará perfecto, no tendrá ningún problema. Pero tienen que tener esos 4 elementos: persona, iglesia, lugar y responder a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado mi sermón? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Claro? ¿Alguna duda al respecto? ¿Qué es lo primero que establezco cuando comienzo a elaborar mi sermón? Pastor, profe, sí tengo una pregunta antes Perfecto. de la pregunta. ¿Sí? Pero cuando se es evangelístico, por ejemplo, digamos un caso, una comunidad y no hay creyentes, no hay iglesia. Simplemente se dice a las personas de la comunidad de Puerto Montt, de Alerce, Puerto Montt, tal cosa. Puede ser que los El- incrédulos. porque no hay iglesia en esa Mm. parte. Puede ser que los incrédulos. O puede ser que los no creyentes. Puede ser. Y ahí después termina el lugar. Y el lugar, y listo ya. Exactamente, sí. Y después se responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente con ello una vez que haya finalizado el sermón? Si es evangelístico va a tener esos 3 elementos, pero no necesariamente, a veces puede tener los 4. Por ejemplo, que los no creyentes que asisten o que asistan a la iglesia. Y ahí va a mencionar la iglesia.
pero que estos no creyentes asistirán a la iglesia. Evangelístico, 3 elementos. En algunas ocasiones, como acá, 4. Pero todos los otros tienen esos 4 elementos del propósito general. O sea, del propósito específico. Muy bien. Sigamos entonces avanzando con el sermón. Tenemos que terminar a las 8:30. Tenemos media hora más para terminar. Muy bien. ¿Qué es lo primero que establezco una vez que haya finalizado? Cuando comienza a elaborar mi sermón, lo primero es el Propósito general. propósito general. Después, Específico. propósito específico. ¿Cuáles son los 4 elementos que componen el propósito específico? Que son creyentes o no son creyentes. El tipo La de persona, personas, la iglesia, la iglesia, el lugar, el la lugar. pregunta. La pregunta. ¿A qué pregunta responde el propósito específico? Eh, lo que queremos que lograr con el sermón. ¿Qué quiero que Queremos ocurra que específicamente la persona. con esta iglesia una vez que haya finalizado el sermón? O con la audiencia una vez que haya finalizado el sermón. Excelente. Ya tenemos 2 pasos entonces, 2 elementos que componen un sermón. Ahora continuemos con lo siguiente. Después de establecer el propósito específico, establecemos, indicamos el texto bíblico. El texto bíblico, claro, vamos a predicar la Biblia. ¿Qué es lo que es un texto? Viene del latín, el texto, denota la trama de un discurso en cuanto a la extensión del texto bíblico. Puede ser una cláusula, Jesús lloró, u oración gramatical completa. Puede ser un párrafo, un conjunto de oraciones subsidiarias que desarrollan una idea en común o que desarrolla una sola idea. Puede ser un párrafo. En términos sencillos, un texto puede ser un versículo, un párrafo, un capítulo y hasta un libro completo. Es decir, el texto bíblico que nosotros vamos a utilizar para fundar, armar, estructurar, basar nuestro sermón, no hay una una ley o no hay un estándar, no hay nada que indique cuál puede ser su extensión, el libre ahí. No hay ninguna regla, porque puede ser un párrafo, una cláusula, un versículo o un conjunto de párrafos, un capítulo o un libro completo. No hay una ley que establezca un límite. Lo único el límite podría ser el criterio. Es decir, no puedo estar ocupando media hora leyendo toda la base de mi sermón. Tiene que ser el criterio, tiene que ser algo no tan extenso para ocupar 15 minutos de lectura, porque eso ya, no sé, nunca he visto algo así que alguien haya predicado un sermón, demorándose unos 20 minutos en leer el texto en el cual va a basar su sermón. Si ocurriese así, imagínese cuánto va a predicar. Leer el Salmo 119 completo. El Salmo 119 completo, imagínese, va a basar su sermón ahí. La palabra se predica sola, así que Claro, ya predicó ya. exactamente. Ha ocurrido eso, ¿ah? Alguien comenzó a leer la Biblia y dijo, eso sería nuestro sermón. Y pues solamente leyó la Biblia, nada más. Pero tiene que tener un mínimo razonable, para que se desarrolle bien la idea. Eh, Bien, la ventaja de tener un texto para cada sermón otorga autoría al mensaje, porque nuestro mensaje, a diferencia del catolicismo romano, en, en televisión aparece de repente un cura y habla de temas contingentes y comienza a hablar acerca de Dios, pero no aparece como en los otros, los evangélicos. Los evangélicos, aquí cómo aparecen cuando alguien predica, o antes parece que ahora ya no, ahora aparecen con otro, ahora aparecen con un celular, parece, un tablet. Pero normalmente o tradicionalmente aparecían con la Biblia. Vea Billy Graham, Luis Palau y Ávila, por ejemplo, los predicadores clásicos, entonces tenían una Biblia, indicando que su sermón lo basaban acá. En Billy Graham, escuchando los sermones de Billy Graham siempre estaba con su Biblia acá, ¿eh? Pero él estaba leyendo su bosquejo, lo utilizaba como, me parece mucho como
un signo de autoridad, es decir, su mensaje está basado acá, en la Sagrada Escritura. Luis Palau también. En una oportunidad estaba enseñando el Lautaro, me acuerdo, y un hermano de ancianos de la Alianza Cristiana Misionera dijo, echamos de menos a los predicadores con la Biblia en la mano. Claro, era él de esa época, con la Biblia en la mano se ponía a predicar. Porque ya estaban predicando con tablet. Pero la idea es que el sermón se base en la Biblia, que sea bíblico. La estructura del sermón está basada en la palabra de Dios. Esa es la diferencia de nosotros los evangélicos con los que son del catolicismo romano. Por eso es importante tener un texto bíblico. Despierta el interés también. Permite al oyente seguir el sermón porque todos tenemos la misma Biblia, entonces leyó el texto bíblico y nosotros vamos siguiendo en la Biblia, el texto bíblico que el predicador está desarrollando. Permite al predicador predicar sobre un solo tema también, no eh, cambiar de tema, sino predicar solamente un tema. Da unidad también al sermón. Mi cámara está fallando, voy a sacar esta cámara, voy a quedarme con la cámara del computador. Vamos a ver. Ahora sí, con esta cámara, casi igual está. Es una cámara china la que saqué. Duró poco la cámara. Se ve mejor con esa cámara, hermano Pablo, se ve Sí. mejor. La compré en la Polar como original. Me van a demandar, esto lo voy a subir a YouTube. No lo compré ¿en dónde lo compré? En Mercado Libre lo compré, pero fue para la época de la pandemia, tiene 3 años ya. Ya cumplió su ciclo, yo creo. Da unidad da unidad al sermón, prepara el auditorio para la exposición también. Promueve la variedad de la predicación porque se puede predicar desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y, y ayuda al creyente a crecer espiritualmente, porque todo lo que Dios determinó para el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual de los creyentes, está en las Sagradas Escrituras. Toda la revelación de Dios que Él consideró pertinente se encuentra ahí. Por eso es que permite el crecimiento de la iglesia. Y se debe predicar toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, porque en una oportunidad cuando fui a la iglesia de la Unión, cuando estuve arrendando en la Unión, mi pastor me dijo que predicara sermones del Antiguo Testamento, porque hay algunos hermanos me dijo que no aceptan que se le predique el Antiguo Testamento, se molestan cuando le predican el Antiguo Testamento. Así que él tenía miedo de predicar el Antiguo Testamento, predicaba el Nuevo Testamento, así que me echó a mí a los leones, así que prediqué varios sermones del Antiguo Testamento. Pero tiene que predicarse toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y facilita la preparación del mensaje también. Esas son las ventajas de tener un sermón. El texto bíblico no debe ser oscuro. ¿A qué se refiere un texto bíblico no puede ser oscuro? Quiere decir que el texto bíblico debe entenderse bien, debe comprenderse qué es lo que quiere decir. El predicador debe saber de qué se trata ese pasaje bíblico. Por ejemplo, y no se manifestará el anticristo, basado en Tesalonicenses, hasta el que lo detiene sea quitado en medio, hasta que el que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Estado judío, Satanás, las leyes, el imperio, la iglesia, el Espíritu Santo, el tiempo de Dios. Son muchas explicaciones. Son muchas explicaciones para ese texto bíblico. Bueno, si piensa que el Espíritu de Dios o el tiempo de Dios o la iglesia, bueno, se lo va a predicar así. Pero es un ejemplo de algunos textos que tienen muchas interpretaciones y no hay seguridad qué es lo que significa específicamente. Eso quiere decir, o que el predicador domine el versículo bíblico, sepa muy bien de qué se trata el versículo bíblico, porque recuerde que el predicador quiere persuadir, y si no entiende el versículo bíblico no podría persuadir a qué si no entiende el significado del pasaje bíblico. Pero el predicador tiene ayuda. Recuerde, el libro de texto aparece las cualidades del predicador, todo lo que debe hacer el predicador. Debe estar en constante preparación, leyendo, actualizándose en cuanto a los comentarios bíblicos. Debe tener muchos comentarios bíblicos. No debe enamorarse de un solo comentario bíblico, sino debe tener muchos comentarios bíblicos. Versiones bíblicas también debe tener varias versiones bíblicas.
Reina Valera de 1909, 1960, 1970, 1905, 1995, contemporánea, y todas las versiones que existan debe tenerlo. Debe apoderarse el texto bíblico, esto es importante, del corazón del predicador. Debe rumiarlo, como decían los antiguos, rumiar. Yo me acuerdo cuando me convertí a los 17 años, mi primer pastor me dijo, hay que rumiar la palabra de Dios. Y después leyendo me di cuenta que eso lo decía en la época de la Edad Media, rumiar la palabra de Dios. Es decir, masticarla, meditarla, reflexionarla, que le ande dando vuelta a la cabeza, que se acueste, andando en la micro con ese texto bíblico. Si ocurre eso hay que predicar entonces, porque el Señor le puso ese texto bíblico en el corazón del predicador. Y se predica con más fervor, con más entusiasmo también, porque lo han andado rumiando durante el día. Debe suplir las necesidades humanas también ese texto bíblico. Debe abarcar el tema, debe determinar el tipo de auditorio, no debe dejarse de lado, aunque sean muy conocidos los textos bíblicos, siempre se debe volver a predicar, como por ejemplo Juan 3:16, no se ha dicho la última palabra en cuanto a Juan 16. Se debe seguir predicando esos textos bíblicos, aunque sean muy conocidos. No debe emplearse para fines superficiales. ¿A qué se refiere esto, emplearse un texto bíblico para fines superficiales? La importancia del bigote, por ejemplo. Es decir, basar un sermón y predicar unos 40 minutos, media hora, sobre la importancia de usar el bigote. Es un tema muy superficial eso. Bueno, antiguamente era importante, había que tener bigotes. O también, ¿sí, hermano Diego? La corbata. O la corbata también. Eh, ¿Qué más puede ser? El afeitarse, por ejemplo, bueno, todas las iglesias son distintas, son culturas internas dentro de la iglesia, pero que se consagran dentro de esa iglesia, porque algunas dicen que el joven debe afeitarse. A ver, ¿sí? Sí, debe afeitarse, porque si anda con barba, es evidencia, la barba es evidencia de que no le falta consagración. Es decir, ¿cómo se evidencia de que el cristiano está consagrado? Porque está bien afeitado. Es decir, el afeitarse bien es símbolo de consagración. En otra iglesia, los que son casados deben ya dejarse crecer la barba. Y los solteros solamente deben estar afeitados. Es muy distinto, ¿eh? Todas las iglesias son distintas. Los del Oriente, la iglesia del Oriente, las iglesias ortodoxas, todos deben dejarse crecer la barba. Porque el afeitarse es símbolo de vanidad. Y la vanidad es contraria a la fe cristiana o las virtudes cristianas. Por lo tanto, todos los del Oriente, los cristianos ortodoxos, todos andan con una barba muy larga, muy larga. Pero son temas culturales y de culturas internas de cada una de las denominaciones, la del Oriente y algunas iglesias en particular, pero no se puede basar un versículo bíblico para hablar acerca del bigote, de la barba, o no sé, puede ser de cualquier otro tema que tiene que ver con temas culturales. ¿Qué más? No deben usarse textos mutilados fuera de contexto. Esto es muy importante también. No deben usarse textos mutilados fuera de contexto. No es que esté en desacuerdo con eso, porque ahí ocurre de repente que Dios habla de distintas formas, de distintos modos, ¿no? Dios es multifacético, la multigracia de Dios es desbordante, no podemos encasillarlo, encuadrarlo. Pero también ocurre que cuenta una anécdota que un joven quiso predicar lo que le saliera en su Biblia. Y cerró los ojos y dijo, yo quiero hacer todo lo que la Biblia mande, y apuntó con el dedo a la Biblia. Y el texto que le apareció a, a- fue Caín mató a su hermano Abel. Y él no entendió muy bien la palabra, así que pidió confirmación. Entonces abrió nuevamente la Biblia, cerró los ojos y apuntó con el dedo y decía, ve tú y haz lo mismo, le apareció el texto bíblico. Y él tenía un hermano, entonces se asustó. Dijo, ¿qué me estará diciendo la Biblia? Y volvió a pedir confirmación otra vez. Cerró los ojos
y con el dedo apuntó, y el texto que le salió fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Son, son ejemplos de textos bíblicos mutilados o fuera de contexto, donde no se consideran los textos, los textos, es decir, los versículos bíblicos que están anterior y los versículos bíblicos que están posterior. Debe considerarse una amplia porción del texto bíblico y basar una pequeña porción, pero debe conocer lo que está antes y lo que está posteriormente, en el capítulo completo, idealmente en el libro completo. Por eso que es importante conocer toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Bueno, los que han estudiado la Biblia de manera sistemática, de Génesis a Apocalipsis, tienen más ventaja en este asunto, porque ya conocen a grandes rasgos el tema general de toda la Biblia, lo conocen. No podría caer en estos textos mutilados. Pero ya con conocerlos ya no podría caer en este error, de mutilar los textos o descontextualizarlos. Estando consciente solamente de considerar el contexto, es decir, los textos anteriores y los posteriores, y el contexto general del libro y el contexto general de toda la Biblia. Todo eso debe conocerlo. Si tiene comentarios bíblicos, no podría errar en este sentido. Si tiene varios comentarios bíblicos. Debe ser también de ambos testamentos, de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No deben emplearse cuando ya se han utilizado recientemente, porque puede sentirse mal el predicador anterior. Va a pensar que le están corrigiendo. Es decir, si alguien predicó, el predicador anterior predicó sobre Efesios capítulo 2, verso 8-9, la siguiente predicación no puede predicar el mismo texto, va a tratar de cambiarlo, porque después va a pensar, se va a sentir mal, incómodo el predicador, va a decir, me corrigieron, o no dije todo lo que quise decir. Esa es la razón por la cual se desaconseja esto, esa es la razón. Sí, pastor Abraham. Bueno, a veces también ha sucedido, yo llevo, como decía, ya como algo de casi 40 años en el Evangelio y uno observa que de repente en la iglesia se predica un tema y luego alguien que tiene postura diferente le toca predicar y contradice lo que el anterior había predicado. Y eso, en vez de edificar, más que nada, ¿no es cierto?, a la hermandad, bueno, la deja en el aire, ¿cierto? O Sí. una palabra más indicada para decir eso, ¿cierto? Que eso no, tampoco se debe hacer dentro de la iglesia. Mm. Yo en el tiempo que he estado dentro de la iglesia he escuchado a alguien predicar algo y después, ¿cierto? Alguien que tiene otra postura sobre aquello y debate o bien, ¿no es cierto?, contradice. Y eso, bueno, hay un texto bíblico que aparece ahí cuando dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 14, donde dice: exhorta a los hermanos a que no contiendan sobre palabra porque no es provechosa para los oyentes. Sí, Entonces, son cosas que pasan dentro de la iglesia, esa era mi observación. muy bien, muchas gracias, pastor Abraham. Muchas gracias por la intervención. Y también va a enfatizar los aspectos positivos de la fe cristiana en el texto bíblico. Esos son, eh, reuniendo un extenso sentido de texto bíblico. ¿Cómo se puede reunir un extenso sentido de texto bíblico? Leer la Biblia constantemente. Si es predicador, permanentemente va a estar en contacto con las Sagradas Escrituras. En cuanto al estudio, porque también yo leo la Biblia, los devocionales, pero es para devocionales. Los otros son como estudio bíblico. Bueno, los devocionales igual sirven leerse un capítulo de los Evangelios del Nuevo Testamento completo, por ejemplo, o de los Salmos también. Pero eso es parte de los devocionales. Leer la Biblia de manera sistemática, constante, que tiene que ver con los estudios bíblicos, permanentemente, diariamente. De ese modo se va a lograr reunir un extenso material para predicar. También otra sugerencia es estudiar los sermones de otros predicadores, pero no se recomienda a los predicadores en YouTube o de la radio. ¿Cuál es la razón? Se va a tender a copiar el estilo, la voz,
y la personalidad del predicador va a ser absorbida por el predicador favorito. Va a desaparecer la personalidad. Yo una vez escuché un sermón extraordinario cuando recién estaba convertido y el hermano lo encontré muy fervoroso, se arrodillaba antes de comenzar su prédica, después comenzó a predicar y, y tenía algunos dichos también. Yo lo encontraba fenomenal y con una ilustración magistral al final del sermón. Yo quedé maravillado, primera vez que escuchaba algo tan elaborado, tan bien presentado. Y después puse la radio, una radio cristiana, y apareció el mismo sermón. Yo no conocía mucho a G. Ávila, y me dijeron, no, él es G. Ávila. Y el mismo sermón de ese hermano era el de G. Ávila, pero con los mismos versículos, la misma estructura. Era un sermón pero calcado, fielmente calcado. Fue una imitación perfecta de G. Ávila, perfecta, hasta la ilustración final y la conclusión. Es el problema que puede surgir cuando se escucha a los predicadores, escuchar a predicadores. Se va a tender a imitar y a desaparecer la personalidad. Cada uno tiene su propia personalidad, su forma de ser, y se escucha a otro, va a desaparecer su, su persona, su ser. También en otra oportunidad fue un predicador y habló acerca de la doctrina de la prosperidad. Y después yo no conocía muy bien a Cach Luna. Lo había oído, pero no lo escucho permanentemente. Lo había escuchado nada más, visto. Y alguien que lo escuchaba me dijo, ese fue un sermón, pero del mismo que predicó en Enlace Cacho Luna, con los mismos gestos, exactamente lo mismo. Fue una imitación también de Cacho Luna. Eso es lo que no se recomienda acá. Se puede leer, sí, por supuesto, son magníficos los sermones leídos. Spurgeon ha leído, Billy Graham también. John Wesley, los sermones de John Wesley. Pero son mejores los de Spurgeon. Spurgeon es maravilloso, extraordinario. Son una multitud de ilustraciones. Es encantado leerlo. Uno queda encantado. Las personas que lo escucharon debieron quedar encantados también. Lo de John Wesley, los sermones de Wesley son más académicos, pero aquellos elementos que son prácticos son extraordinarios. Son estremecedores en algunos casos. Por ejemplo, dice, tienes el Espíritu de Dios, te dejas guiar por el Espíritu de Dios, da testimonio al Espíritu Santo de que eres hijo de Dios. Si no, entonces eres hijo de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, decía John Wesley en uno de sus sermones. Pero eran más académicos lo de John Wesley. Léese buenos libros escritos por hombres importantes también. Esa es la otra recomendación para reunir un extenso sentido de textos bíblicos. Tenga siempre cuaderno y lápiz. Spurgeon se levantaba como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque se le venía unos versículos bíblicos, un bosquejo, se le venía una ilustración a la mente, se levantaba y podía dormir solo cuando tomaba su cuaderno y escribía su sermón para que no se lo olvidara. Y así ocurre, porque si no escribe la idea que se le vino a la mente, después se le va a olvidar. Por eso siempre, para evitar que no se pierdan las ideas de los sermones, siempre tener cuaderno y tener lápiz igual. Dedicar tiempo a la preparación de sus sermones. Es muy importante dedicarle tiempo. Del mismo modo como le dedica tiempo para los devocionales, para orar, leer la Biblia, también se deben dedicar tiempo para la preparación de los sermones. Eso debe ser algo disciplinado, porque el predicador se caracteriza por la disciplina. Tiene que tener tiempo para preparar los sermones, como tiene tiempo para los cultos, por ejemplo, asistir a los cultos. Sí me atora, Abraham. Y archivar los sermones también. Tiene que archivar los sermones. Antiguamente se archivaban estos archivadores, se fotocopiaban, pero ahora ya no es necesidad porque tenemos la computación, el computador. Usted en una carpeta, sermón evangelístico, consagración, ético-moral. Ahí usted lo archiva de acuerdo a su propio estilo, porque yo lo archivo de ese modo: evangelístico, consagración, ético-moral, aliento, devocional. Así lo archivo. Y dentro de los evangelísticos,
algunos basados en Mateo, todo lo evangelístico basado en Mateo, completo Mateo. Estoy en la mitad, todavía no lo termino, pero todos los mensajes evangelísticos en Mateo. Y los predico después en la calle, así voy avanzando con Mateo. Muy me he disfrutado. Eh, no sé si alguien ubica a Boris Moyano. Me estoy gozando solo, dice Boris Moyano. Me estoy gozando, no sé si el hermano Ricardo quizás bueno, es más del Yanquivo, por eso está más al sur. Llega hasta Temuco, parece, cuando le han invitado. Pero así es, bueno, uno prepara, se goza solo, disfruta realmente elaborando su... Dios le habla cuando uno prepara los sermones. Le habla a uno primero y se goza a uno, después lo expresa a la congregación. Pero muy edificante, hermano, preparar, elaborar sermones, se edifica a sí mismo uno. Conocer los acontecimientos del diario vivir. Debe conocerse lo que ocurre a nuestro alrededor. Ya tenemos 5 minutos para ver el asunto tenemos que ver. ¿Qué es lo que es el asunto? El asunto es aquello lo cual trata el pasaje bíblico sobre el que tendrá su fundamento el mensaje. Es la idea central del sermón. Es el primer paso en la construcción de un sermón. Cada sermón debe tener un solo asunto. El asunto es de lo que trata el pasaje bíblico, de la idea central del pasaje bíblico. El asunto es como la semilla del cual surgirá el sermón. Para descubrir el asunto en la Biblia, el asunto es el versículo bíblico, la idea bíblica. Se debe leer varias veces el versículo bíblico. En ocasiones se presenta el problema de tener en un pasaje 2, 3 asuntos, pero el predicador escogerá al que se le da más énfasis al asunto. ¿Y qué debe hacer tras determinar el asunto? Debe reunir información relacionada con el asunto. Esto se registra, a ver, aquí tenemos ejemplo de texto bíblico con sus respectivos asuntos. El asunto se redacta en una sola palabra. El desaliento, por ejemplo. El amor. Puede tener un artículo. El desaliento. El amor. Idealmente que esté sola. Justificación. Talento. La adoración. Las pruebas. El asunto es la idea central del sermón. La que le da la semilla de donde va a surgir el sermón. En una sola palabra. Vamos a ver voy a leer un versículo bíblico y ustedes me van a decir el asunto. Tenemos todavía 3 versículos, 3 minutos para trabajar. Ustedes me van a indicar el asunto de este versículo bíblico, que es 1 Timoteo 5, del 1 al 2, vamos a leer. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Para determinar el asunto hay que leer varias veces. Otra vez voy a darle lectura. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cuál podría ser el asunto de ese versículo bíblico? ¿Cuál puede ser el asunto de ese pasaje? Yo le escuché hasta la mitad, no sé. Otra vez. Ya. Sí. No Porque se echó en la cámara y no se escuchó. Perfecto. Ya. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Puede ser congregación de consagración. Es el propósito general. Acá estamos viendo el asunto. El asunto es de lo que trata el pasaje bíblico. Ok. Es la esencia del pasaje bíblico. Es el resumen, la síntesis
del versículo bíblico, pero expresada en una sola palabra. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cuál será el asunto de este pasaje bíblico? ¿Cuál sería, Es si nosotros exhortación, queremos resumir todo ese versículo bíblico, cuál sería la palabra? como, Puede como ser el respeto. exhortación, Exhortación, dice el hermano Antonio, Pastor Abraham. Puede ser el respeto. Respeto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra idea por ahí? Lo voy a leer por última vez. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Esta exhortación, respeto, puede ser el asunto, es resumir el texto bíblico en una sola palabra, o sintetizar el texto bíblico en una sola palabra. La prudencia. como empatía, tratar a los demás. Eso que es como pastorear. Y idealmente, el asunto, idealmente, el asunto se extrae de la misma palabra del pasaje bíblico. Idealmente, no siempre, por supuesto, no siempre, pero idealmente. La primera palabra que dijo el hermano Antonio, exhortación, ahí está la palabra. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. De, tratarlas como que al momento de la exhortación. O puede ser también de respeto, también se puede utilizar. Pero es el definir, el determinar el asunto es muy importante porque todo lo que nosotros vamos a elaborar más adelante se relaciona con el asunto. Una vez que usted determinó el asunto, usted lo sigue ampliando luego. Después vamos, en la segunda parte de la clase vamos a seguir trabajando con el asunto, unos 3 o 4 ejemplos más, y después seguimos avanzando hasta llegar a la interrogante semanal, creo que debemos llegar hoy día. Perfecto, mis hermanos. Le voy a enviar un nuevo link. Ahora finalizamos y le envío luego el siguiente link. A las 9 en punto volvemos nuevamente, retornamos. Ahora vamos a tomarnos un Eh, cafecito y después volvemos. Profe, la clase empiezan a las 7 o a las A 7 y las 7 en media. punto, correcto, sí. A las 7 en punto. Ah, ah, ya. Profe, disculpe, ¿Sí, acá. hermano Claudio? Bueno, no estuve en el comienzo de la clase, me costó conectarme, pero lo restante me lo puede enviar en la grabación, por favor. Sí, claro, Y sí, no por quise, supuesto. no quise opinar nada, quise, porque no me conecté desde el principio, pero ahí estoy escuchando. Muy bien, Eh, hermano Claudio, no hay problema. Todo esto le va a ya, llegar a su correo. También gracias. quería excusarme que llegué un poco tarde porque estamos con los incendios y Sí. casi estuvo a punto de quemarse la casa de mi tía, así que tuvimos que Oh, Dios partir a mío. las 6 corriendo Sí. a hacer cortafuego y todo, así que por eso llegué más tarde. Perfecto. Comprendido, hermano Diego. Muy, muchas gracias. A las 9 en punto, entonces le envío el link, mi estimado hermano. Nos volvemos a ver. Nos vemos.